Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a la continuación de nuestro curso de mecánica clásica. En esta ocasión vamos a analizar algo de relatividad especial y vamos a analizar sus principios fundamentales. No siendo más, comencemos. Considérese la siguiente lista de leyes absolutas, es decir, que se debe cumplir para cualquier caso. La primera, las leyes de la física son invariantes ante cualquier observador. Y la segunda, la rapidez de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma matemática, la ley de la física, no puede variar, no puede tener condiciones especiales, nada de eso. Y la rapidez de la luz siempre tiene que marcar 3 por 10 a la 8 metros por segundo bajo cualquier circunstancia. ¿Qué era lo que pasaba con Newton? Con Newton, por ejemplo, se decía que si un sistema estaba acelerado, entonces aparecía una fuerza ficticia. En el caso de la relatividad, eso no va a existir. Es decir, no se va a poder distinguir nunca un sistema de referencia con respecto a otro. Bueno, recordando un poco sobre lo que se ha visto o se sabe de la mecánica clásica, existen las transformadas de Galileo. ¿Qué es eso? Lo que observa la persona que se encuentra quieta o en reposo va a ser igual a lo que observa la persona en movimiento más lo que se ha desplazado el sistema de referencia, en este caso es unidimensional, es decir, únicamente nos estamos moviendo en el eje X. El eje Y pues se mantiene igual, al igual que el eje Z, y los tiempos son iguales, es decir, el tiempo es absoluto, no depende del observador. Bien, propongamos lo siguiente, supóngase que lo que ve la persona que se encuentra estática va a ser igual, bueno, a lo que ya se había propuesto por Galileo, pero lo vamos a multiplicar por un factor gamma que dependerá de la rapidez con que se mueva este sistema de referencia. Lo mismo pasará con Y, lo mismo pasará con Z, es decir, pues los vamos a mantener iguales, pues no hay ninguna razón, no hay movimiento relativo entre ellos para que varíe, pero los tiempos sí no tienen que ser necesariamente iguales. Como las leyes de la física son simétricas, pues bueno, pues vamos a tener unas transformaciones análogas, sin embargo aquí aparece un signo menos. ¿Por qué? Porque digamos, desde el sistema de referencia no primado yo dije que las cosas se iban a mover hacia la parte creciente. Se puede haber propuesto lo contrario. Entonces, para el sistema primado, pues ¿qué va a haber? Va a haber que las cosas se mueven para la izquierda. O sea, el sistema de referencia que para nosotros es estático, él lo vería que se mueve hacia la izquierda. Teniendo en cuenta que no pueden haber inversiones de ejes, es decir, la mano derecha del observador 1 tiene que coincidir con la mano derecha del observador 2 y la izquierda con la izquierda, ¿sí? De lo contrario, si ustedes hacen una inversión de ejes, esto no tiene ningún sentido. Bien. Teniendo en cuenta eso y suponiendo que un rayo de luz viaje por el eje X, bueno, acá se colocó en el eje Y, simplemente fue por una cuestión práctica para que quede un poco mejor el dibujo, pero bueno, ambos ven un rayo de luz que va viajando en el espacio. Bueno, se supone que la rapidez de la luz debe ser la misma para ambos. Entonces, si ustedes hacen la derivada de la ecuación 2 con respecto al tiempo del sistema de referencia que vamos a suponer está en reposo, ¿sí? O mejor dicho, el que nosotros consideramos que está en reposo porque estamos midiendo, vamos a obtener esta transformación. Por otra parte, como ustedes observan, esto tiene que valer c, porque estamos midiendo la rapidez de la luz. Esto también tiene que medir c, porque estamos midiendo la rapidez de la luz. Y uno de los postulados que se hicieron era que en efecto los dos tenían que marcar lo mismo. Listo. Ahora tenemos un problema y es quién es dt' de t. Bueno, cojamos las transformaciones inversas y hagamos la derivada. Aquí, ¿qué se está haciendo? Se derivó x' con respecto a este tiempo, pero por regla de la cadena va a quedar x' dt' de t, que es lo que se tiene acá. Por otra parte, aquí ¿qué se tenía? Se tenía x, entonces va a quedar dx de t, que tiene que valer c, menos b por t, pero pues estamos derivando con respecto al tiempo, entonces esta t se va acá y queda esto. Perfecto. Entonces despegamos esa derivada y reemplazamos, ¿en qué ecuación? Pues reemplazamos aquí, ¿no? Reemplazamos acá, listo, y al reemplazar tenemos esto. Observen que aquí aparece gamma cuadrado, ¿por qué? Porque aquí está y aquí también está, pues al multiplicarse, pues aparece gamma cuadrado, no hay ningún problema. Y reorganizamos y obtenemos ese factor, el factor gamma, que como se observa va a depender de b, es decir, entre más lento vayamos, pues entonces pues menor va a ser gamma. Bueno, ahora bien, si se despeja x de la ecuación 3, que era de las transformaciones que teníamos antes, y pues iguala con la ecuación 2 en el eje x, ¿no? Entonces vamos a obtener esto.
¿Por qué queremos hacer eso? Queremos saber cómo depende el tiempo con respecto a las coordenadas primadas. Listo. Acá obsérvese que este es el único tipo que no está primado, el resto sí. Entonces vamos a dar t en función de las coordenadas primadas. Por supuesto también se puede haber hecho a la inversa, o sea, hallar t primado para saber cómo depende de las coordenadas no primadas, pero pues va a ser una demostración análoga. Bueno, pues entonces si organizamos esto algebraicamente, seguimos operando y toda la cuestión, esto ya, pues esto pasa aquí a restar y todo, y pues aquí está, se factoriza esto. Se recuerda que gamma 1 sobre gamma cuadrado es esto, pues ya hemos dicho que gamma era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de lo que aparece aquí. Pues bueno, pues su recíproco elevado al cuadrado queda así. Obsérvese que multiplicar este por este va a ser lo mismo que este elemento, pero con signo contrario, y pues esto no tiene por qué cancelarse, esto tampoco, y por tanto llegamos a que el tiempo transforma de esta manera. Entonces hay una cosa muy curiosa, ahora el tiempo depende de quién, del tiempo del otro observador y de la posición del otro observador. Por supuesto, como las leyes de la física son simétricas, pues va a quedar la misma transformación, pero con un signo menos, ya que esta rapidez yo la veo en sentido contrario, desde el otro sistema de referencia, pero está. Bueno, veamos qué ocurre cuando yo observo un objeto que se encuentra totalmente estático, digamos una varilla, y lo coloco sobre el eje X. Bueno, vemos esa varilla y toda la cuestión, es un cuerpo rígido, etcétera. Bueno, tengo que T1, o sea, recuerden que en el sistema de referencia no primado estoy midiendo esa longitud, o sea, esos dos extremos al mismo tiempo, ¿no? Listo, entonces si lo estoy viendo al mismo tiempo, pues tengo esto. Y por otra parte, pues tengo estas dos posiciones que son diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo que está observando esa acción no va a ver las cosas de forma simultánea, sino que va a ver primero una y luego va a ver la otra acción. Es decir, si un fenómeno es simultáneo en un sistema de referencia, no tiene por qué serlo en el otro. Bueno, pero veamos un caso un poco más interesante. ¿Qué pasaría con la longitud? Entonces, sabemos que si restamos estas dos coordenadas, vamos a obtener la longitud. Pero en el sistema primado que ya conocemos es L0. Y acá pues va a aparecer un L, como estamos viendo esto al mismo tiempo, pues va a quedar así. Y por tanto, pues vamos a obtener esto de acá. Por otra parte, pensemos en otro fenómeno. En el fenómeno en donde el sistema primado va a ver que un suceso ocurre en el mismo espacio pero en diferente tiempo. ¿Qué tiempo medirá el sistema no primado? Bueno, hagamos la resta de esto y llegamos a lo siguiente. Si ustedes restan esto, aquí hoy les va a quedar el t primado y aquí les va a quedar t normal, digámoslo así. Y entonces, si llamamos delta x como L, delta x' como L0, delta t como tau y delta t' como t0, llegamos a que la longitud que ve la persona que se encuentra en reposo va a ser menor a la que ve la persona que ve esa varilla en movimiento. Y algo muy interesante, si se pudiese alcanzar la rapidez de la luz, la longitud que vería esa persona que se encuentra en reposo sería 0. Por otra parte, tenemos esto, el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? A medida que este sistema de referencia se acerque más a la velocidad de la luz, el tiempo de este sujeto va a transcurrir con mayor celeridad, ¿correcto? Listo. Ya tenemos dos, digamos, conclusiones bastante interesantes sobre lo que se ha hecho con las nuevas transformaciones. Pero bueno, revisemos algo más. Revisemos el teorema de adición de velocidades. ¿Qué era lo que nos decía Galileo Newton? Decía, si uno se desplaza en un barco o en cualquier objeto cuyo movimiento sea, digamos, unidimensional, si se observa un fenómeno, el que sea, la velocidad que va a medir la persona que se encuentra estática va a ser la velocidad que ve la persona en movimiento más la velocidad del sistema de referencia de movimiento. Entonces, por decir algo, si yo voy en un autobús y el autobús va a 30 km por hora y yo me desplazo a 10 km por hora, ya sea a la derecha o a la izquierda, la persona que se encuentra en tierra podrá medir mi velocidad y dirá, esta persona va a 40 o a 20, depende si me muevo en la dirección hacia donde avanza el bus o si me muevo en dirección contraria. Eso parece muy lógico, pero de acuerdo a las transformaciones que nosotros hicimos, eso no debería necesariamente cumplirse. Y bueno, pues vamos a comenzar a ver si eso es cierto o no. Entonces comenzamos a hacer la derivada de x de t, pues bueno, de nuevo regla la cadena,
acá es dy de t, aquí hay un error tipográfico, aquí era una t, y pues nos va a quedar dy', dt', dt', por regla de la cadena y de forma análoga con z. Obsérvese que a pesar de que se propuso que las longitudes sean iguales, las velocidades que persigue cada uno no tienen que ser iguales, a menos que esto valga 1. Vamos a revisar. Bueno, pues fácil. Si tomamos la transformación de la coordenada primada, que ya la habíamos encontrado, y la haríamos con respecto a t, nos va a quedar esto. ¿Por qué? Porque era t menos esto, si recuerdan, ¿no? Era t menos esto, ¿no? Aquí está, t menos esto. Listo, sencillo. Ya tenemos eso. Bien, si reemplazamos aquí, ¿por qué no podemos reemplazar aquí directamente? Porque observe que depende también de x de t, o sea, depende de este señor. Entonces primero lo tenemos que hallar y ahí sí. Listo. Lo reemplazamos, lo hallamos, operamos algebraicamente. Es algo que pues ustedes pueden hacer más o menos fácilmente. Este 1 lo multiplican por este y ese que aparece acá. Esto lo multiplican por esto y lo pasan al otro lado a sumar y es lo que aparece aquí. Miren que otra vez apareció 1 sobre gamma cuadrado. Lo reemplazan, ya sabemos cuánto es su valor. Este se simplifica con este y entonces llegamos a que la velocidad que se ve en el eje X va a ser la velocidad en la parte primada más la velocidad del sistema de referencia sobre 1 más b sobre c cuadrado por esto que aparece aquí. Obsérvese que este término es muy diferente a lo que se propone desde la mecánica clásica. Por otra parte, ya como conocemos de x de t, pues lo reemplazamos para conocer que es dt' de t. Listo, aquí no hay ningún problema. Y al reemplazarlo algebraicamente llegamos a esto que aparece acá y luego concluimos que la velocidad que ve el sistema sin acento va a ser igual a esto. La velocidad que ve el sistema sin acento en el eje z va a ser igual a esto. Listo, ya tenemos nuestras transformadas de velocidades. Ahora hay algo muy importante por hablar, el momento. Hasta el momento, bueno, otra cosa, pues va a ser simétrico, ¿no? Pues como las leyes de la física dijimos que eran simétricas, pues van a tener la misma forma matemática, pero van a variar con respecto a la orientación de esta B. Listo. Igual se puede hacer la demostración en forma análoga como se ha hecho para la parte sin acento. Bueno, volviendo otra vez al momento, si revisan esta parte, se supone que el momento siempre debería conservarse. O sea, el momento en todas las leyes de la física que se han analizado hasta el momento siempre se ha conservado y la relatividad tiene que cubrir eso de alguna manera. Entonces tenemos que reformular cómo se describe el momento. Supóngase lo siguiente. Tenemos dos partículas de masas iguales desde los sistemas de referencia respectivos de cada uno. Esta partícula roja, que pertenece al sistema de referencia rojo, va a tener una masa m0 en el sistema de referencia rojo. Y esta partícula que es azul pertenece al sistema de referencia negro y va a tener una masa m0, que es lo que vamos a llamar masa en reposo. Las velocidades con que se mueve cada uno respecto a su sistema de referencia vamos a suponer que son muy pequeñas para que la transformada de Lorentz nos funcione solamente en el eje X. Es decir, esas velocidades no van a contribuir en nada con respecto a esto. Listo. Muy bien. Van a ser iguales desde cada sistema de referencia. Es decir, desde el sistema de referencia primado vamos a tener que esto va a tener una rapidez B, la que sea. Y desde el sistema de referencia no primado esto también va a tener una velocidad B. Listo. Tenemos total simetría. Bueno, por conservación de momento tenemos que el momento va a ser igual a esto que tenemos aquí, que es de ojo, estamos analizando desde el sistema de referencia sin acento, a M0B1, y estamos suponiendo que esta masa pues no tiene que percibirla el otro observador de la misma forma, o sea, no tiene que valer M0, puede valer cualquier otra cosa, aún no lo sabemos. Listo, por conservación del momento, pues, ¿cuántas coordenadas tiene este movimiento? Pues tiene una, que es en Y, ¿sí? No hay más, tiene solo esa. En cambio esta tiene dos coordenadas, pues la que está en X, que pertenece propiamente al movimiento de su sistema de referencia, y pues la que tendrá por allá en Y, que aún no sabemos. Bueno, pues de acuerdo a la mecánica de Newton, si el choque llegase a ser totalmente totalmente elástico, pues entonces esta partícula debería cambiar simplemente de dirección y la rapidez debería ser la misma.
al igual que esta partícula, debería cambiar de dirección y la rapidez es la misma. Y pues estas dos, esta coordenada no va a cambiar porque aquí no hubo choque. Listo. Correcto. Luego aquí es donde se pone interesante la cuestión. ¿Qué velocidad es la que se supone que mediría la persona que está en el sistema de referencia sin acento? Pues bueno, veamos cuál es la ecuación 28. La ecuación 28 dice lo siguiente. Si se está midiendo esta velocidad de aquí, pues va a ser igual a esto, pero ¿qué velocidad tiene en el sistema con acento? 0 en x, ¿no? Esa velocidad en x es 0. ¿Por qué? Porque se supone que pues la partícula únicamente está moviendo en y. Entonces este denominador aquí nos va a dar 1 y por tanto pues vamos a obtener esto de acá, lo que aparece aquí. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Y por simetría pues ya lo hemos hecho acá, tenía que tener la misma rapidez, bueno, ahí no hay ningún problema. Y por tanto vamos a poder simplificar esto, tiene la misma magnitud, y al organizar llegamos a esto. Observen algo también bastante importante. La tercera ley de Newton también fue violentada, porque es claro que si un objeto tiene más masa que otro, pues debería moverlo más. Pero, pues a partir de nuestra suposición de simetría para conservar el momento, eso no puede ser posible. Bueno, tenemos la masa, tenemos nuestra masita. Obsérvese que la masa va a depender de la velocidad, es decir, entre más rápido vayamos, más cerca a la rapidez de la luz, entonces esa masa va a crecer en forma, digamos, asintótica, va a crecer casi hasta el infinito, porque este gamma va a tender a cero y por tanto pues cada vez necesitaremos más energía para moverlo. Y por eso se va a hacer muy importante saber cómo se comporta la energía. Bueno, recordemos la primera ley de Newton. Fuerza es igual a la área del momento con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Bueno, en este caso se supondrá que el sistema de referencia es analizado instantáneamente. O sea, tenemos diferentes sistemas de referencia instantáneos. Listo. Al hacerlo, si se hace la derivada, pues como gamma depende de esta b, porque ahora nuestro sistema de referencia está anclado a esa partícula, pues se va a llegar a esto de aquí. Acá simplemente hacer la derivada, ahí no hay ningún problema, se revisa y pues se sabe que va a dar esto. Luego, si se opera algebraicamente, se llega a esta expresión. Ahora recordando que el trabajo es igual a f.b, f.b de t, o como algunos lo conocen, f.dr, se obtiene esto de acá, y luego si se integra, esto es más o menos sencillo de integrar, se obtiene esto de aquí. Entonces obsérvese que la energía cinética ha cambiado. Ahora nuestra energía cinética depende de este valor gamma y aparece una adicional aquí. Listo. Ya tenemos la energía cinética, ya tenemos el momento, ya tenemos todo eso. Se puede decir que es como el resumen de relatividad especial. En nuestro próximo video veremos algunas consecuencias sobre esto y cómo se puede deducir a partir de esta ecuación la energía cinética que se usa en mecánica clásica. Como siempre, aquí está la bibliografía para que puedan consultar lo que necesiten o quieran profundizar. Y hay dos libros que me aparecen acá. Uno es de el señor Sergey y el otro es de C.R. Szymanski. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima ocasión.